Había algo en las manos de Tomás Guerrero Villanueva que los ojos de cualquier persona podían ver, pero que muy pocos eran capaces de entender. No era solo la mugre, no era solo la grasa negra incrustada en los pliegues de los nudillos, ni las cicatrices pequeñas que se acumulaban sobre sus palmas como una historia escrita en otro idioma. Era otra cosa. Era la manera en que esas manos se movían cuando Tomás estaba frente a un motor, con una lentitud que no venía de la ignorancia ni de la duda, sino de algo completamente opuesto, de un conocimiento tan profundo y tan antiguo que ya no necesitaba prisa, como el cirujano que hace el primer corte sin temblar, como el músico que toca las primeras notas sin mirar las cuerdas, como el hombre que ha vivido tanto tiempo dentro de una cosa que esa cosa ya no tiene secretos para él. Tomás tenía 51 años en ese noviembre de 2024 y llevaba 40 de esos años con las manos dentro de un motor. Tenía 11 cuando su padre, don Eulalio Guerrero Reyes, le puso por primera vez una llave inglesa en la mano. No se la dio con ceremonias ni discursos. Simplemente la dejó caer sobre la palma del niño con la naturalidad con que uno le pasa a alguien una taza de café, y le señaló el carburador de un Dodge Dart del 71 que tenía abierto en el pequeño taller de Tepito, en la Ciudad de México, donde la familia completa vivía en los cuartos del fondo. «Aquí está el problema», le dijo don Eulalio, señalando con el dedo manchado de aceite un punto preciso dentro del motor. «¿Lo ves?» El niño Tomás no veía nada, solo veía metal. Solo veía tuercas y cables y cosas que no entendía. «No, papá». «Bien», dijo don Eulalio sin el menor rastro de decepción. «Así empezamos todos. Mira de nuevo. Esta vez no mires lo que está ahí. Mira lo que no está ahí, lo que falta». Eso fue todo. Esa fue la única lección que don Eulalio le enseñó con palabras. Todo lo demás lo aprendió Tomás con los ojos abiertos, con las manos sucias, con los años encima. El taller del padre era famoso en toda la colonia. No por ser grande, ni por tener equipo moderno, porque no era ninguna de las dos cosas. Era famoso porque don Eulalio arreglaba cosas que nadie más podía arreglar. Tenía una especialidad particular que en esa época era un conocimiento valiosísimo. Conocía los motores americanos de los años 50, 60 y 70 como si los hubiera diseñado él mismo. Los Ford, los Chevrolet, los Dodge, los Lincoln. Los grandes motores de bloque de 8 cilindros que habían cruzado la frontera a finales de los años 60, cuando los americanos que vivían en México se los dejaban a sus choferes, y los choferes los vendían, y los autos terminaban rodando por las calles de la Ciudad de México sin refacciones, sin manuales, sin nadie que supiera qué hacer cuando fallaban. Don Eulalio sí sabía, y eso lo hizo, por un tiempo, casi invencible. Tomás creció dentro de ese conocimiento como quien crece dentro de una lengua materna. No lo estudió, no lo memorizó, lo absorbió, tarde a tarde, motor a motor, problema a problema. Cuando tenía 15 años, ya podía escuchar el ruido de un motor y decirle al dueño qué le pasaba antes de abrir el cofre. Cuando tenía 19, su padre le dijo por primera vez: «Ya sé más que yo». Lo dijo con orgullo, no con tristeza, que es como deben decirse esas cosas. Pero la vida de Tomás no fue la historia de éxito que ese talento parecía prometer. Don Eulalio murió cuando Tomás tenía 22 años, de un infarto que le llegó sin avisar un martes en la mañana, mientras tomaba café y leía el periódico. El taller quedó sin dueño legal porque nunca se había formalizado, y la señora Consuelo, la madre de Tomás, no tenía fuerza para pelearlo. Llegaron los acreedores, llegó la burocracia, llegó la vida con sus aristas más ásperas, y el taller de don Eulalio desapareció en menos de un año. Tomás se fue a trabajar a talleres ajenos,
Siempre fue el mejor mecánico de donde estuvo. Siempre fue el peor negociante de donde estuvo. No sabía cobrar lo que valía su trabajo. No sabía decir que no. Se le olvidaba llevar cuenta de lo que gastaba en refacciones. Se confiaba en que los clientes pagarían. Prestaba herramienta que no le devolvían. Lo aprovecharon decenas de veces. Lo estafaron 3 veces que él supiera. Y sin embargo, cada mañana volvía al taller con la misma calma, con las mismas manos, con el mismo conocimiento que nadie le había podido quitar. Llegó a San Miguel de Allende hace 16 años, siguiendo a una mujer que al final no se quedó, pero cuya decisión de mudarse a esa ciudad colonial y llena de extranjeros terminó siendo, paradójicamente, la mejor que Tomás había tomado nunca, aunque la tomara otro. San Miguel era una ciudad de 2 mundos superpuestos y perpetuamente incómodos el uno con el otro. Por un lado, los extranjeros jubilados que llegaban de Estados Unidos y Canadá y Europa, con sus pensiones, sus perros de raza, sus casas restauradas en el centro histórico y sus tardes en los cafés del jardín. Por el otro, la gente de siempre, los migueleños de toda la vida, los que vivían en las colonias periféricas, los que trabajaban en los hoteles y los restaurantes y los talleres, los que no habían salido nunca de Guanajuato, ni tenían planes de hacerlo. Tomás cayó del lado de los segundos, naturalmente, aunque en su oficio terminaba atendiendo con frecuencia a los primeros. Puso su taller en la colonia San Rafael, a 20 minutos del centro. Un local rentado con paredes de bloc sin pintar, piso de cemento, una lona azul remendada que hacía las veces de techo adicional en el patio donde trabajaba cuando el espacio interior se quedaba corto. Tenía 2 elevadores hidráulicos que había comprado de segunda mano en Celaya, un compresor viejo que funcionaba 2 veces de cada 3, y un banco de herramientas que era, en la opinión de Tomás, la única cosa en su vida de la que podía enorgullecerse con absoluta certeza. Limpio, organizado, cada pieza en su lugar, cada llave marcada con cinta de colores según el tamaño. No tenía anuncio, tenía fama, que es mejor y más difícil de comprar. Lo conocían como el mecánico de la colonia San Rafael. Sus clientes eran la gente de las colonias populares, algunos rancheros de los alrededores, ocasionalmente algún extranjero que había aprendido por recomendación que en ese taller sin nombre el trabajo era honesto y el precio era justo. Vivía con lo suficiente que en su vocabulario significaba lo mismo que en el de cualquier trabajador mexicano, que el mes alcanzaba para las cuentas y para mandar algo a su madre en la Ciudad de México, y que si llegaba algo imprevisto, había que resolver. Lo que llegó ese noviembre no era precisamente lo que Tomás hubiera imaginado si alguien le hubiera pedido que adivinara. Llegó en forma de un Ford Mustang Fastback del año 1967, color azul medianoche, con los ojos de todos los que lo conocían puestos encima de él como si fuera la última esperanza de algo que nadie sabía bien qué era, pero que todos sentían que importaba mucho. Y llegó junto con el nombre de Don Armando Castellanos Ríos, que era el hombre más rico y más viejo y, en ese momento, el más desesperado de toda la región de San Miguel de Allende. El garaje de la hacienda Castellanos ocupaba lo que alguna vez había sido la caballeriza de la propiedad, y don Armando lo había convertido hace más de 30 años en el espacio donde guardaba lo que más quería en el mundo, que no era el dinero, ni los cuadros, ni las propiedades. Eran los 5 automóviles que había ido acumulando a lo largo de su vida, como otros hombres acumulan medallas o fotografías o libros. Estaba el Lincoln Continental del 70, negro, que había sido el auto de su padre y que conservaba en un estado de perfección absoluta, cubierto con una sábana de algodón blanco. Estaba el Mercedes 280 SL del 68, blanco, que había comprado el año en que su empresa dio la primera gran ganancia y que consideraba su premio de juventud.
Estaba el Cadillac Eldorado del 76, color champagne, que era el auto oficial de las grandes ocasiones y que sus hijos le rogaban que dejara de sacar porque ya nadie conducía esos dinosaurios. Estaba la camioneta Suburban negra del 2019, perfectamente funcional, que era el único vehículo moderno del conjunto y que existía puramente por pragmatismo. Y estaba el Mustang. El Ford Mustang Fastback del 67, color azul medianoche, con las franjas de carrera plateadas en el cofre, los rines de aluminio y el interior en cuero negro original. El más bello de todos, el único que ya no encendía. El Mustang había sido de Elena. Elena Ruiz Montoya de Castellanos, esposa de don Armando durante 44 años, madre de sus 3 hijos, dueña de una risa que don Armando todavía podía escuchar si cerraba los ojos en el momento exacto, y el silencio del garaje se lo permitía. Elena había muerto 4 años atrás, un martes de febrero que era el martes más frío que Armando recordaba. Aunque San Miguel rara vez tenía fríos que justificaran ese nivel de dramatismo en la memoria. Pero así funciona el dolor. Magnifica el contexto, hace que ese día parezca más oscuro que todos los demás días oscuros. El Mustang había sido el regalo de bodas de Armando a Elena en 1980. Lo había comprado de segunda mano a un americano que se volvía a su país y necesitaba deshacerse del auto con rapidez. Era un amor del 67. 13 años usado pero en buen estado, y cuando Elena lo vio por primera vez se quedó sin palabras, que era algo que casi nunca le pasaba a Elena porque ella tenía palabras para todo. Le dio vueltas despacio, pasando los dedos por la carrocería azul, y luego se subió al asiento del conductor y cerró la puerta con esa satisfacción particular de quien cierra algo que siente que siempre le perteneció. «Es mío», dijo, desde adentro del auto, sin preguntar. «Tuyo», confirmó Armando desde afuera, con la felicidad tonta de quien acaba de hacer exactamente lo correcto. Elena condujo ese Mustang durante 22 años. Después, cuando los hijos llegaron y la vida se complicó y los tiempos cambiaron, el auto pasó a ser la cosa especial de los días especiales, los aniversarios, los cumpleaños, las salidas de los 2 solos que cada vez eran más raras y por eso mismo más preciadas. En los últimos 10 años de vida de Elena, el Mustang salió del garaje quizás una docena de veces, pero nunca dejó de importar. Nunca dejó de ser el auto, así, con artículo definido y todo, como si no pudiera confundirse con ningún otro. Cuando Elena murió, don Armando cerró el garaje y no volvió a entrar durante 6 meses. Cuando volvió, el Mustang no encendió. Eso, en otro contexto, hubiera sido simplemente un problema mecánico. 4 años sin rodar, la batería muerta, quizás el carburador con la gasolina vieja solidificada, quizás algún cable corroído. Cosas que pasan, cosas que se arreglan, pero don Armando no quería que cualquiera le pusiera las manos al Mustang de Elena. Lo pensó durante otro año. Y cuando finalmente tomó la decisión de mandarlo arreglar, lo hizo por una razón muy específica. Su nieto Rodrigo cumplía 18 años en diciembre de ese año, 2024, y don Armando había decidido que ese sería el regalo. El Mustang de la abuela Elena, restaurado, funcionando, entregado a la siguiente generación con toda la historia que cargaba. Era, pensó don Armando, lo que Elena hubiera querido. El problema era que el Mustang resultó ser más complicado de lo que nadie esperaba. El primero en intentarlo fue el taller automotriz Estrella de San Miguel de Allende, que era el taller más grande y mejor equipado de la ciudad. El jefe mecánico, un hombre llamado Rigoberto Serna, con 20 años de experiencia y certificaciones en la pared,
Pasó 2 días con el Mustang y al final se presentó ante don Armando con una expresión que intentaba ser profesional, pero que no podía esconder completamente la incomodidad. Don Armando, el motor tiene problemas que van más allá de lo que puedo atender aquí, dijo Rigoberto, con el tono cuidadoso de quien sabe que está diciéndole algo que el otro no quiere escuchar. El motor es un 390 FE, un bloque de 8 cilindros de 1967. Es una pieza de museo. Las refacciones no existen en el mercado mexicano. Tendría que importarlas de Estados Unidos, y aún así hay componentes internos que requerirían un especialista en motores clásicos americanos. Eso no es lo que hacemos nosotros. ¿Pueden recomendar a alguien?, preguntó don Armando. Hay un taller en Querétaro, dijo Rigoberto. Automotriz Heritage. Se especializan en autos clásicos. Automotriz Heritage fue el segundo intento. Llegaron en una camioneta especial para transportar el Mustang con todo el cuidado del mundo y lo tuvieron 3 semanas. Al final mandaron un informe de 4 páginas lleno de términos técnicos que en esencia decían lo mismo que Rigoberto. El motor tenía problemas múltiples. El sistema eléctrico estaba comprometido. La corrosión en ciertos componentes de la carrocería era severa. Presupuestaron la restauración en 800,000 pesos y un plazo de 8 meses. Y añadieron, casi de pasada, que no podían garantizar el resultado final. Don Armando rechazó el presupuesto no por el dinero, que en su caso no era el problema, sino porque algo en ese informe lo inquietaba. 8 meses, sin garantía de resultado. Eso sonaba, pensó, como la descripción de alguien que no sabía bien lo que estaba haciendo, pero no quería admitirlo. El tercero fue traído desde Guadalajara, un mecánico especializado en restauraciones que había trabajado en autos de colección durante 15 años. Duró una tarde con el Mustang. Salió del garaje sacudiendo la cabeza. El problema eléctrico es el principal, dijo. Alguien intentó modificar el sistema eléctrico original en algún punto de la vida del auto y lo hizo mal. Hay cables cruzados, conexiones que no corresponden al diagrama original. Para resolver eso, necesitaría el diagrama eléctrico del Mustang 67, que no tengo. ¿No sé si conseguimos el diagrama?, preguntó Rodrigo, el nieto de don Armando, que había empezado a acompañar a su abuelo en esas reuniones con los mecánicos, primero por cortesía y luego porque la historia del auto lo había empezado a intrigar de una manera que no esperaba. Aún con el diagrama, dijo el mecánico de Guadalajara, con una honestidad que le costaba pero que al final prefirió a la alternativa, hay componentes físicamente dañados que tendrían que reemplazarse. Y conseguir esos componentes en México no es imposible, pero es muy difícil y caro. 4º, 5º, 6º. Llegaron de San Luis Potosí, de León, de Celaya. Cada uno con su diagnóstico, cada uno con sus razones, cada uno con su versión del mismo mensaje fundamental. Esto está muy complicado, esto va a costar mucho, esto va a tardar mucho, y al final no podemos prometerte nada. El séptimo fue un americano retirado que vivía en San Miguel, ex mecánico de Ford en Texas durante 20 años, que vino por recomendación de un vecino de la hacienda con la confianza de quien sabe que tiene algo que los demás no tienen. I've worked on these engines before, dijo mezclando inglés y español con la facilidad del que lleva años en la frontera cultural de San Miguel. The 390 FE is a beast, but it's not impossible. The main issue is... Se detuvo, se agachó más, sacó una linterna. La movió en silencio durante varios minutos, luego se irguió despacio. There's something wrong with the bottom of the engine, dijo, con un tono diferente, más quieto. Something I can't explain without taking the whole thing apart. And to take it apart, I'd need a shop, equipment I don't have here, and frankly,
I'm not sure I want to be responsible for something this sentimental. Ochavo, noveno, décimo. Llegaron y se fueron. Cada uno con algo diferente que decir sobre el problema, pero todos convergiendo en el mismo punto de llegada. Imposible o casi imposible o posible, pero con asterisco, que en la práctica viene siendo lo mismo. El undécimo fue quizás el más honesto. Se llamaba Pedro Zúñiga, tenía 35 años, venía de Guanajuato capital y había restaurado 5 autos clásicos antes de ese. Pasó un día entero con el Mustang. Al final, en lugar de presentarse con un informe o un presupuesto, fue directamente a donde estaba sentado don Armando en el patio de la hacienda, tomando café con la mirada puesta en ningún lado. «Don Armando», dijo Pedro Zúñiga, y había algo en su tono que hizo que el viejo levantara los ojos del café. «Yo soy honesto con usted. El auto tiene 3 problemas que yo puedo ver. El primero es el motor, que tiene un problema interno que no he podido diagnosticar con precisión porque requeriría desmontarlo completamente. El segundo es el sistema eléctrico, que alguien tocó sin saber lo que hacía. El tercero es que hay algo debajo del auto que no entiendo. En el compartimento del motor todo tiene sentido para mí, dentro de lo complicado que es, pero hay algo en la parte trasera inferior, entre el chasis y el piso, que no sé qué es y no sé qué hace ahí. Puede ser irrelevante, puede ser lo más importante de todo, no lo sé, y no quiero cobrarle para descubrirlo si al final resulta que no puedo resolverlo». Don Armando lo miró en silencio un momento. «Te lo agradezco», dijo finalmente, con voz muy tranquila. «Esa honestidad vale más que cualquier presupuesto». Pedro Zúñiga se fue como había llegado, sin cobrar nada, y don Armando se quedó solo en el patio de la hacienda, pensando en lo que había dicho. «Hay algo debajo del auto que no entiendo». El 12º mecánico ni siquiera llegó a ver el auto. Llamó por teléfono, escuchó la descripción del vehículo y del problema, y con una franqueza que don Armando tuvo que admitir que respetaba aunque le molestara, dijo: «Mire, señor, un Mustang Fastback del 67 con problemas múltiples en el motor, el sistema eléctrico y la estructura. Eso es un proyecto de restauración completa que requiere un especialista en motores Ford clásicos americanos de los 60. Ese especialista en México, yo no lo conozco, quizás exista, pero yo no soy ese hombre». Y colgó. Fue Rodrigo Castellanos Vidal quien encontró a Tomás Guerrero. Rodrigo tenía 17 años ese noviembre, y era el nieto que don Armando más quería, aunque nunca lo había dicho en voz alta, porque en su generación esas cosas no se decían, sino que se demostraban con acciones. Lo quería porque Rodrigo era el que más se parecía a Elena, la misma curiosidad inquieta, la misma energía que no podía quedarse quieta, la misma tendencia a enamorarse intensamente de las cosas y a defender ese amor con una determinación que podía parecer terquedad, pero que en el fondo era solo pasión mal regulada. También era, hay que decirlo, un joven que a su abuelo le preocupaba enormemente. No porque fuera mal estudiante, que no lo era. No porque fuera conflictivo, que tampoco. La preocupación de don Armando era más difusa y por eso más difícil de articular. Era la sensación de que Rodrigo estaba a punto de tomar un camino en la vida que lo alejaría de todo lo que importaba. Pasaba demasiado tiempo con el celular. Hablaba de sus planes de vida con una superficialidad que no concordaba con la profundidad que el viejo sabía que estaba ahí debajo. Quería irse a vivir a la Ciudad de México, a Monterrey, a donde sea que pase algo. San Miguel le parecía un museo, una postal para turistas, un lugar donde los viejos venían a morirse con estilo. Cuando don Armando le contó la historia del Mustang, la historia de verdad, no solo la parte del regalo de cumpleaños, sino todo.
La historia de Elena y el auto y los 44 años. Rodrigo lo escuchó con una atención diferente a la que el abuelo le conocía. Sin el celular en la mano. Sin esa mirada ligeramente distraída que era su expresión predeterminada. Con los ojos puestos en el abuelo, de una manera que don Armando no recordaba haber visto desde que el niño era pequeño. Y cuando termina la historia, Rodrigo dijo: «Voy a encontrar al mecánico que lo arregle». Don Armando lo miró con la mezcla de ternura y escepticismo que le producía Rodrigo con frecuencia. 11, ya lo intentaron y no pudieron, dijo. El 12º ni siquiera vino. No he buscado en los lugares correctos, dijo Rodrigo, y había algo en su tono que no era arrogancia, sino convicción, que son cosas completamente diferentes, aunque se parezcan en la superficie. Los que mandaste son todos talleres grandes, empresas. Yo voy a buscar en otro tipo de lugar. Lo que hizo Rodrigo fue lo que hacen los jóvenes de su generación cuando quieren saber algo. Preguntó en todos los grupos de Facebook de San Miguel de Allende, en los foros de WhatsApp de los vecinos, en los comentarios de las publicaciones locales. Preguntó con una especificidad que había aprendido del abuelo sin darse cuenta. No preguntó: ¿alguien conoce un buen mecánico? Sino: ¿alguien conoce a un mecánico que sepa de motores americanos clásicos, específicamente Ford de los años 60 y 70? La respuesta llegó de 3 fuentes distintas e independientes, y todas decían el mismo nombre: Tomás Guerrero. El taller en la colonia San Rafael. El de las manos que arreglan lo que nadie más puede arreglar. Rodrigo fue en persona. Solo, en su carro, sin decirle nada al abuelo todavía, porque quería estar seguro antes de crear expectativas. El taller era exactamente lo que Rodrigo no esperaba, que era decir, era exactamente lo que don Armando hubiera descartado sin pensarlo 2 veces. La lona azul remendada, el piso de cemento, las paredes de bloc, la radio vieja tocando una canción de los Yonix que Rodrigo no conocía, pero que sonaba tristemente bien. Y al fondo, inclinado sobre el motor abierto de una Tsuru que tenía el aspecto de haber peleado con algo más grande que ella y haber perdido, un hombre de mediana edad con overol gris manchado de negro y manos que Rodrigo notó antes que nada, aunque no hubiera sabido decir exactamente por qué. ¿Es usted Tomás Guerrero?, preguntó Rodrigo desde la entrada, sin atreverse a avanzar más, porque el taller tenía esa calidad de espacio privado que hace que los recién llegados se detengan en el umbral. El hombre se irguió y lo miró sin prisa, con una calma que a Rodrigo le pareció al principio desinterés y luego entendió que era otra cosa. «Yo soy», dijo Tomás. «Me recomendaron con usted», dijo Rodrigo. «Tengo un Mustang del 67. Hubo un silencio brevísimo, tan breve que Rodrigo no estuvo seguro de haberlo notado o de haberlo imaginado. «Pase», dijo Tomás. Tomás escuchó a Rodrigo con esa atención particular que tenía para escuchar, que consistía principalmente en no interrumpir y en mirar al que hablaba con una fijeza tranquila que podía resultar desconcertante si uno no estaba acostumbrado. Rodrigo habló durante 15 minutos, con todos los detalles que tenía: el año del auto, el modelo, los 4 años sin rodar, los 12 mecánicos, los diagnósticos contradictorios. Cuando llegó a la parte de lo que había dicho Pedro Zúñiga sobre algo en la parte inferior del auto que no entendía, Tomás levantó una mano brevemente. «¿Qué dice que vio debajo?» Dijo que era algo en la parte trasera inferior, entre el chasis y el piso, repitió Rodrigo. Que no sabía qué era ni qué hacía ahí. Tomás asintió lentamente. No dijo nada más sobre ese punto. «¿Cuándo puedo verlo?», preguntó. «Cuando usted quiera», dijo Rodrigo. «Mañana, si puede». «Mañana en la tarde», dijo Tomás. «A las 2. Deme la dirección».
Rodrigo anotó la dirección de la hacienda en un papel que Tomás sacó de un cajón del banco de herramientas. Papel de cuaderno con líneas azules, que era el tipo de papel que se usa para anotar cosas de verdad importantes, y no el tipo de papel que se usa para las cosas que uno sabe que va a borrar después. Antes de irse, Rodrigo preguntó lo que tenía que preguntar, y si tampoco puede arreglarlo. Tomás lo miró. Tenía esa manera de mirar que no emitía juicios, pero que tampoco los evitaba. Primero lo veo, dijo. Antes de eso no le puedo decir nada. Rodrigo salió del taller con la sensación extraña de que esa respuesta, aunque no prometía nada, era la más honesta que había escuchado en semanas. Rodrigo no le contó a don Armando esa noche. Esperó hasta el día siguiente en el desayuno, cuando los dos estaban solos en la cocina grande de la hacienda, con los platos de huevos, con frijoles y el café negro que don Armando tomaba desde hacía 50 años, y que su médico le había dicho 50 veces que redujera y que el viejo reducía exactamente en la medida en que le parecía razonable, que era 0. Encontré un mecánico, dijo Rodrigo, con una neutralidad estudiada. Don Armando levantó los ojos de su taza. ¿Dónde? Colonia San Rafael. ¿Y? Viene hoy en la tarde, a las 2. Don Armando volvió a su café. Rodrigo esperó. Conocía a su abuelo lo suficiente como para saber que el silencio no era rechazo sino proceso. ¿Cómo se llama? Tomás Guerrero. No lo conozco. Me lo recomendaron varios por separado, dijo Rodrigo. Todos dicen que arregla cosas que nadie más puede. Don Armando asintió con una lentitud que podía significar muchas cosas o ninguna. Bien, dijo finalmente. A las 2 menos cuarto, don Armando ya estaba en el garaje. Rodrigo lo encontró ahí cuando bajó, de pie junto al Mustang cubierto con la sábana blanca, con las manos en los bolsillos del pantalón y la mirada puesta en el contorno de la tela, como si pudiera ver a través de ella. «Abuelo», dijo Rodrigo suavemente. Don Armando no se sobresaltó. Era un hombre que nunca se sobresaltaba. «¿Ya llegó?», preguntó. «Todavía no. Fueron a esperar al patio». A las 2 en punto, con esa puntualidad que es el respeto más silencioso que existe, un Tsuru gris del año 2000 llegó por el camino de terracería que llevaba a la entrada trasera de la hacienda, donde estaban los garajes. Del auto bajó un hombre de mediana edad con overol gris limpio, las manos ya limpias, una caja de herramientas pequeña en la mano derecha. Don Armando lo observó llegar desde la distancia. Había algo en la manera de caminar del mecánico que el viejo notó sin poder describir con precisión. Era la caminata de alguien que no tiene prisa porque no necesita demostrar nada. Se saludaron. Manos que se estrechan, nombres que se intercambian. Don Armando lo midió con la rapidez silenciosa de quien ha medido a mucha gente a lo largo de mucho tiempo. Tomás lo midió de vuelta con la misma rapidez y la misma calma. Me contó su nieto que tiene un Mustang del 67, dijo Tomás. Sí, dijo don Armando. ¿Quiere verlo? Para eso vine. Entraron al garaje. Don Armando descubrió el Mustang con movimientos que tenían algo de ritual. Levantó la sábana desde un extremo, la dobló con cuidado, la dejó sobre el Lincoln Continental. El azul medianoche del Mustang apareció bajo la luz fluorescente del garaje como algo que no debería estar en un lugar cerrado, algo que pertenecía al movimiento y a la carretera abierta. Tomás se quedó quieto un momento. No se acercó de inmediato. Lo miró desde donde estaba, a unos 3 metros de distancia, con esa fijeza tranquila que Rodrigo ya reconocía como su manera de mirar las cosas. El garaje estaba en silencio. Afuera, muy lejos, se escuchaban los perros de algún rancho vecino. ¿Del 67? Preguntó Tomás. Sí,
¿Motor 390 FE? Don Armando lo miró con una atención diferente. Así me dijeron los que lo revisaron, confirmó. Tomás asintió. Y entonces se acercó. Lo que vino después duró 40 minutos, y en ese tiempo don Armando y Rodrigo no se dijeron una sola palabra entre ellos, que es lo que pasa cuando dos personas están viendo algo que ninguno de los dos comprende del todo, pero que ambos sienten que es importante. Tomás no abrió el cofre de inmediato. Primero caminó alrededor del auto entero, una vuelta completa y lenta, agachándose aquí y allá, pasando los dedos por ciertos puntos de la carrocería, mirando debajo con una linterna pequeña que sacó de la caja de herramientas. Luego abrió la puerta del conductor y se asomó al interior sin entrar, mirando el tablero, los cables que se veían, el piso. Luego cerró la puerta y fue al cajuela y la abrió y la examinó. Solo entonces fue al cofre. Lo levantó. Miró. Y aquí fue donde don Armando, que había vivido 73 años y visto muchas cosas, notó algo en el mecánico que no esperaba. Una especie de reconocimiento. Como si Tomás estuviera mirando el motor y encontrando ahí algo que conocía. No sorpresa, reconocimiento. Pasaron 10 minutos. Tomás no dijo nada. Tomó un desarmador y movió algo aquí, algo allá. Tomó la linterna otra vez y la dirigió hacia lugares específicos del motor con una precisión que indicaba que sabía exactamente qué estaba buscando. Luego cerró el cofre y fue al lado derecho del auto, se agachó y se metió debajo. Don Armando y Rodrigo intercambiaron una mirada brevísima. Ninguno dijo nada. Desde abajo del auto, durante varios minutos, no se escuchó nada. Solo el silencio del garaje. Luego se escuchó la linterna moverse, el roce de la ropa sobre el cemento. Y luego, tan bajo que apenas se escuchó, tan quieto que podría haber sido un pensamiento dicho en voz alta sin querer, Tomás dijo algo. Don Armando no pudo escuchar qué. ¿Qué dijo?, le preguntó Rodrigo en un susurro. No sé, respondió don Armando, igual de bajo. Tomás salió de debajo del auto. De debajo, se puso de pie con la parsimonia de sus 51 años. Se limpió las manos en un trapo viejo que llevaba en el bolsillo del overol y miró a don Armando con una expresión que el viejo tardó un segundo en interpretar. Era alivio. ¿Qué fue lo que dijo?, preguntó don Armando con una voz que intentó mantener neutral y no lo logró del todo. Tomás lo miró un momento antes de responder. Dije, así que aquí estás. Hubo un silencio. ¿Lo puede arreglar?, preguntó Rodrigo, y en su voz estaba toda la tensión acumulada de las semanas anteriores. Tomás no respondió de inmediato. Miró el Mustang, y entonces miró a don Armando con esa calma directa que no pedía permiso para existir. Señor Castellanos, dijo, el motor de este auto no está muerto. Tiene un problema que conozco, porque mi padre me lo enseñó, y el sistema eléctrico tiene un cruce que cualquiera que tenga el diagrama original puede resolver. Lo que está debajo... Hizo una pausa breve. Lo que está debajo es lo que nadie supo ver, porque para verlo hay que saber qué buscar. Y yo sé qué buscar. Don Armando no respondió de inmediato. 73 años de vida le habían enseñado que hay momentos en que las palabras correctas son las que no se dicen todavía. ¿Cuánto tiempo?, preguntó finalmente. 2 semanas, dijo Tomás. Si las refacciones llegan cuando las pido. El presupuesto de Heritage fue de 800,000 pesos, dijo don Armando con la neutralidad de quien pone un dato sobre la mesa sin quitarle la vista de encima. Heritage tiene gastos que yo no tengo, dijo Tomás con la misma neutralidad. Y probablemente no sabían exactamente qué tenían enfrente. Yo le puedo hacer este trabajo por 250,000. Materiales y mano de obra.
Don Armando lo miró durante un momento largo. ¿Cuándo empieza? Cuando usted diga, mañana. Antes de que les cuente lo que pasó cuando Tomás empezó a trabajar en el Mustang de Elena, y lo que encontró ahí adentro que nadie, absolutamente nadie, esperaba, les pido que hagan una cosa. Si usted está escuchando esta historia y le está llegando, si algo de lo que acaba de escuchar le movió algo por dentro, dele like a este video y suscríbase al canal si todavía no lo ha hecho. Esta historia tiene un secreto que cambia todo lo que acaban de escuchar. Y no se van a querer perder lo que viene. Tomás llegó a la hacienda Castellanos a las 8 de la mañana del día siguiente con su tsuru cargado de herramienta y con una libreta de espiral en la que había escrito la noche anterior una lista de todo lo que necesitaría. La lista tenía 3 columnas: lo que podía conseguirse en San Miguel, lo que había que pedir en Guadalajara o la Ciudad de México y lo que probablemente tendría que importarse de Estados Unidos. La tercera columna era la más corta, pero la más importante. Lo primero que hizo fue no meterse al motor. Don Armando, que bajó al garaje a las 8:15 y encontró a Tomás sentado en un banco junto al Mustang, con la libreta en las rodillas y el café que el cocinero de la hacienda le había mandado sin que nadie lo pidiera, se detuvo en la entrada. ¿No empieza? Estoy empezando, dijo Tomás, sin levantar los ojos de la libreta. Don Armando no dijo nada más. Se arrimó una silla y se sentó también, a distancia suficiente para no estorbar y cerca suficiente para ver, y ahí se quedó, en silencio, mientras Tomás escribía y pensaba y de vez en cuando miraba el auto con esa expresión de reconocimiento que el viejo había notado el día anterior. Al cabo de media hora, Tomás cerró la libreta y dijo, ¿me puede contar la historia del auto? Don Armando lo miró. ¿Qué parte le interesa? La parte que no le contó a los otros mecánicos. Silencio. Don Armando podría haber preguntado cómo sabía Tomás que había una parte que no había contado a los otros mecánicos, pero no preguntó. En cambio, miró el Mustang durante un momento largo y empezó a hablar. Mi esposa Elena lo manejó durante 22 años, dijo, pero antes de nosotros alguien más lo tuvo. El americano que nos lo vendió lo había comprado en Texas, nuevo, en el 67. Lo trajo a México en el 69 cuando lo mandaron a trabajar aquí. Estuvo con él hasta el 80, que fue cuando regresó a su país y nos lo vendió. 13 años. Hizo una pausa. En esos 13 años, alguien le hizo algo al auto. No sé quién ni cuándo exactamente. Lo descubrí cuando Elena llevaba ya unos años manejándolo. Le pregunté a ella si sabía y dijo que no. ¿Qué fue lo que le hicieron?, preguntó Tomás, aunque su tono indicaba que ya lo sospechaba. Alguien modificó el sistema eléctrico, dijo don Armando. Y alguien colocó algo en la parte inferior del chasis. No sé qué. En esa época no le di importancia porque el auto funcionaba perfectamente y Elena lo adoraba y yo... Se detuvo. Yo no quería tocar lo que Elena adoraba. Tomás asintió despacio. ¿Sabe de dónde vino el americano? ¿A qué empresa pertenecía? A una empresa automotriz, dijo don Armando. Americana. Tenían oficinas en México en esa época. No recuerdo el nombre exacto. ¿Por qué? Porque lo que está debajo de ese auto no es daño, dijo Tomás. No es corrosión ni problema estructural, es una caja pequeña de metal atornillada al chasis en un punto donde no se ve desde arriba ni desde los lados. Solo desde abajo, si sabes dónde mirar. Don Armando se quedó muy quieto. ¿Una caja? Pequeña, repitió Tomás, como de 30 centímetros por 20, sellada. Hizo una pausa. No la abrí. No es mía para abrir. Don Armando miró el Mustang durante un momento que se extendió más allá de lo que el tiempo normal permite. ¿Cuándo podemos verla? Cuando quiera. Se metieron debajo del auto los dos.
el mecánico de 51 y el magnate de 73, con una linterna cada uno, y Tomás le mostró la caja. Estaba exactamente donde había dicho, soldada al chasis en el punto muerto entre la carrocería y los resortes traseros, invisible desde cualquier ángulo excepto el de debajo, en un punto que requería cierto conocimiento de la geometría del Mustang del 67 para saber que existía ese espacio. Era de metal oscuro, oxidado en la superficie pero sólido, con una pequeña cerradura del tipo que se abre con llave en la tapa. Don Armando la tocó con la punta de los dedos, y algo en ese gesto, algo en la gentileza con que la tocó, le dijo a Tomás que el viejo no sabía qué había adentro, pero que sentía que era importante. ¿Hay manera de abrirla sin destruirla?, preguntó don Armando desde abajo del auto con la voz que le salía desde ese ángulo extraño. «Con la llave», dijo Tomás. «O con tiempo». «¿Cuánto tiempo?» «Hay que ver el tipo de cerradura». Salieron de debajo del auto. Don Armando tenía grasa en la manga derecha de la camisa y no pareció notarlo o importarle. «Trabaje en el auto», dijo. «La caja puede esperar». Y añadió, con una voz que bajó ligeramente de tono, «Necesito que el auto funcione primero. Lo demás lo veremos». El motor 390 FE era una joya de la ingeniería americana de los años 60 y simultáneamente uno de los motores más difíciles de entender para quien no lo hubiera estudiado específicamente. La F significaba Ford y la E significaba que pertenecía a la serie de motores FE que Ford había desarrollado entre 1958 y 1976, una familia de 8 cilindros en B, que equipó a algunos de los autos más emblemáticos de la historia americana. El Thunderbird, el Galaxy, el Fairlane, el Mustang en sus versiones de alta performance. El 390 FE, en particular, tenía 3 problemas de fábrica que Ford nunca resolvió del todo en las versiones de los años 60. Problemas que cualquier mecánico que lo hubiera estudiado conocía, pero que los mecánicos modernos, formados en el mundo de la inyección electrónica y los sistemas computarizados, simplemente no conocían porque para ellos ese motor era arqueología. Don Eulalio Guerrero, el padre de Tomás, los conocía de memoria. Don Eulalio había pasado 5 años, entre 1972 y 1977, trabajando en el único taller de la Ciudad de México especializado en motores Ford americanos clásicos, un negocio que pertenecía a un señor de apellido Contreras que había vivido 10 años en California y vuelto con ese conocimiento específico como su capital más valioso. En ese taller pasaban todos los Mustangs, los Thunderbirds, los Galaxies que los americanos del centro de la Ciudad de México llevaban a reparar cuando sus motores fallaban, que era con la regularidad previsible de quien los opera en condiciones climáticas y de combustible para las que no fueron diseñados. Don Eulalio había aprendido los 3 problemas del 390 FE de la misma manera que Tomás aprendió todo, con las manos, y se los había enseñado a Tomás con el mismo método. El primer problema era la tapa de los balancines, que tenía una tendencia a desarrollar microfisuras en los empaques con el calor y el frío de la altitud de la Ciudad de México, produciendo una pérdida de aceite que era casi imperceptible al principio, pero que si no se atendía terminaba causando un daño mayor. El segundo era el carburador Holley de doble garganta que equipaba la versión de alta performance del 390, que tenía un flotador de latón que con el tiempo desarrollaba porosidad y se llenaba de gasolina, hundiéndose y produciendo una sobrealimentación de combustible que hacía que el motor corriera demasiado rico y perdiera eficiencia dramáticamente. El tercer problema era el más sutil y el que nadie que no hubiera visto un 390 FE con tiempo suficiente encima podía detectar.
Había un punto específico en el sistema de enfriamiento, en la unión entre el bloque y la bomba de agua, donde el empaque original tendía a desarrollar una fuga microscópica después de cierto número de años de uso. Esta fuga no producía vapor visible ni pérdida de anticongelante apreciable. Lo que producía era una corrosión galvánica muy específica que con el tiempo afectaba el cable de tierra principal del motor, produciendo un problema eléctrico errático que podía manifestarse de docenas de formas diferentes y que era prácticamente imposible diagnosticar si no se sabía exactamente qué buscar. Eso era lo que tenía el Mustang de Elena. No era un misterio para Tomás. Era un diagnóstico que había visto 3 veces antes en su vida, 2 de ellas en el taller de su padre, cuando era niño y adolescente, y una vez en un Thunderbird del 65 que había pasado por su taller hace años. El cable de tierra corroído explicaba la totalidad del comportamiento eléctrico errático que los otros mecánicos habían catalogado como daño irreparable. Y la corrosión del cable explicaba también por qué el motor no encendía. Sin tierra adecuada, el sistema de encendido no podía completar el circuito. Pero Tomás no se lo explicó a nadie todavía, no porque fuera secretismo, sino porque en su experiencia las explicaciones técnicas prematuras solo confunden a las personas que no son mecánicos y crean expectativas que a veces no pueden cumplirse exactamente como se prometieron. Primero lo resuelves, después explicas. Lo que sí resolvió de inmediato fue pedir las refacciones. Esa tarde, desde el garaje de la Hacienda Castellanos, con su teléfono viejo y su lista en la libreta de espiral, Tomás hizo 4 llamadas. La primera a una tienda de refacciones en Guadalajara que tenía lo que los mexicanos llamaban piezas para carros viejos americanos, y que era en realidad uno de los inventarios de partes clásicas más completos del Bajío. La segunda a un vendedor en la Ciudad de México al que conocía desde hacía 12 años y que podía conseguir componentes del sistema de enfriamiento de motores Ford de los años 60 con una semana de plazo. La tercera a un distribuidor en Tijuana que importaba directo de proveedores en California y Arizona. La cuarta a un americano retirado en San Miguel al que había visto en el taller una vez, haciéndole preguntas sobre un Lincoln y que resultó tener, en la cochera de su casa en la colonia Guadalupe, un carburador Holley doble garganta para 390 FE que había comprado hace 3 años por si alguna vez conseguía el Mustang del 66 que llevaba buscando desde que llegó a México. «How much do you want for it?», le preguntó Tomás por teléfono. $800, dijo el americano. $600 and it's this week, dijo Tomás. Hubo una pausa. Deal, dijo el americano. Mientras Tomás empezaba a trabajar en el Mustang de Elena, a 40 kilómetros de distancia, en una oficina de cristal y acero, en el fraccionamiento empresarial más nuevo de Querétaro, un hombre llamado Edmundo Fuentes Alcántara recibía una llamada que no esperaba. El licenciado Fuentes tenía 54 años, el cabello peinado hacia atrás con gel, un traje italiano que le costaba más de lo que un mecánico de colonia ganaba en un mes, y una relación de negocios con don Armando Castellanos Ríos, que llevaba 22 años y que en los últimos 3 había tomado una dirección que ninguno de los dos había articulado en voz alta, pero que ambos, en sus respectivas soledades, sabían que había tomado: la dirección de la traición. El licenciado Fuentes era el socio principal de don Armando en Desarrollos Castellanos Fuentes, S.A. de CV, que era la empresa que había construido y administrado durante 16 años el patrimonio inmobiliario más grande de la región, con propiedades en Guanajuato, Querétaro y Jalisco. Don Armando era el accionista mayoritario, el capital original, el nombre. Fuentes era el administrador,
el operativo, el que ejecutaba. Esa distribución había funcionado impecablemente durante los primeros 13 años. Los últimos 3 años habían sido diferentes. Los últimos 3 años, el licenciado Fuentes había estado haciendo algo que a don Armando le habría costado trabajo creer, no porque no hubiera señales, sino porque la magnitud del daño era difícil de imaginar cuando viene de alguien en quien has confiado tanto tiempo. Fuentes había estado derivando fondos de la empresa hacia cuentas que controlaba solo él, a través de una estructura de empresas fantasma que había tardado 3 años en construir con cuidado. No era un robo burdo, era una arquitectura financiera elegante, disfrazada de operaciones normales, visible solo para quien supiera exactamente qué buscar. El problema del licenciado Fuentes era que Elena Ruiz Montoya de Castellanos, que había sido contadora de formación aunque nunca había ejercido profesionalmente después de casarse, había empezado a notar algunas de esas anomalías en los últimos meses de su vida. Y lo que el licenciado Fuentes no sabía, lo que solo iba a saberse mucho después, era que Elena había documentado sus sospechas, las había escrito, y había puesto lo que escribió en un lugar que nadie iba a buscar, adentro del Mustang. La llamada que recibió Fuentes esa tarde fue de uno de sus contactos en San Miguel, un hombre que le debía favores y que le pasaba información a cambio de que esos favores siguieran sin cobrarse. «Licenciado», dijo la voz en el teléfono, «el viejo metió a alguien a trabajar en el Mustang». Fuentes se quedó muy quieto. «¿Quién?» «Un mecánico de la colonia San Rafael». «Tomás algo. Lo trajo el nieto». «¿Y?» «Dicen que ya empezó a trabajar, que va a estar 2 semanas». El licenciado Fuentes giró lentamente su silla hacia la ventana que daba al estacionamiento del fraccionamiento empresarial. Afuera, todo era orden y prosperidad y luz de sol de noviembre. «Manténme informado», dijo, con una voz completamente plana. Colgó. Se quedó mirando el estacionamiento durante un momento largo. Luego tomó el teléfono otra vez y marcó un número. «Necesito que alguien hable con ese mecánico», dijo cuando contestaron. No de manera agresiva, amigablemente, para explicarle que ese trabajo quizás no es para él. Tomás llevaba 3 días trabajando en el Mustang cuando el hombre llegó a la hacienda. No era alguien que Tomás conociera. Era un hombre de unos 40 años, con ropa de ciudad, que llegó en una camioneta Ram negra y dijo ser representante de una empresa de restauración de autos clásicos de Querétaro. Dijo que había escuchado que el Mustang estaba siendo trabajado y que su empresa tenía interés en colaborar. Don Armando no estaba en ese momento, Rodrigo sí, y fue Rodrigo quien lo recibió con la desconfianza instintiva de alguien que lleva semanas viendo a extraños rondar el asunto del Mustang. «Ya tenemos mecánico», dijo Rodrigo, con una cortesía que no calentaba mucho. «Lo entiendo», dijo el hombre con una sonrisa que tampoco calentaba mucho. «Solo queríamos ofrecer apoyo técnico. Tenemos experiencia específica con motores Ford clásicos». «El mecánico que tenemos también», dijo Rodrigo. El hombre asintió, como si eso fuera información nueva y útil. ¿Podría hablar con él un momento? Tomás estaba en el garaje, con el cofre del Mustang abierto y el carburador que había comprado al americano en una charola de metal junto a sus herramientas. Rodrigo lo fue a buscar y le explicó en voz baja quién era el visitante y qué quería. Tomás escuchó sin cambiar de expresión. «Dígale que salgo en 10 minutos». Los 10 minutos los usó Tomás en no apresurarse, que era su manera de clarificar para sí mismo la naturaleza de lo que estaba pasando. Cuando salió al patio, el hombre de la camioneta Ram lo estaba esperando con la misma sonrisa. «Señor Guerrero», dijo, «le agradezco el tiempo. Soy Alejandro García, de Restauraciones Clásicas del Bajío.
¿En qué le puedo ayudar?, preguntó Tomás. Al revés, dijo el hombre sin dejar de sonreír. Nosotros podemos ayudarle a usted. Ese Mustang es un trabajo complejo. Tenemos equipo especializado, contactos con proveedores en Estados Unidos. Ya tengo los contactos que necesito, dijo Tomás. Claro, claro, pero... El hombre hizo una pausa calculada. Estos proyectos de restauración pueden tener complicaciones imprevistas, cosas que afectan el resultado final, cosas que a veces es mejor no encontrar. Tomás lo miró. Hubo un silencio de 3 segundos exactos. ¿Qué tipo de cosas?, preguntó Tomás. El hombre bajó levemente la voz, aunque no había nadie más en el patio. Hay una historia detrás de ese auto que el señor Castellanos quizás no necesita conocer completa. A veces es más compasivo dejar ciertas cosas donde están. ¿Entiende lo que le digo? Tomás lo entendió perfectamente. Y precisamente porque lo entendió perfectamente, porque en 30 años de trabajo con motores había aprendido a reconocer cuando algo está mal desde su origen, sintió que algo se asentaba en él, una decisión que no necesitó deliberación porque ya estaba tomada antes de que empezara esta conversación. Le agradezco la visita, dijo Tomás, con la misma calma con que siempre decía todo. Pero el trabajo que me encargaron ya está en camino y lo voy a terminar. Completo. El hombre sostuvo su mirada un momento. Piénselo, dijo. Ya pensé, dijo Tomás. El hombre se fue en su camioneta Ram negra. Rodrigo, que había escuchado la mayor parte de la conversación desde la entrada del garaje, esperó a que la camioneta desapareciera por el camino de terracería antes de acercarse a Tomás. ¿Quién era ese?, preguntó. Alguien que no quiere que terminemos este trabajo, dijo Tomás. ¿Por qué? Tomás lo miró un momento. Eso, dijo, es lo que necesitamos saber. Esa noche, Tomás llegó a su departamento en la colonia San Rafael más tarde de lo habitual. Puso a calentar frijoles en la estufa, se sentó en la mesa de la cocina y marcó el número de su madre. La señora Consuelo Villanueva, viuda de Guerrero, tenía 77 años y vivía sola en el mismo departamento de Tepito donde había criado a Tomás y a sus 3 hermanas, en el tercer piso de un edificio de los años 40 con las escaleras de mosaico gastado y la barandilla oxidada que siempre crujía en el mismo lugar. Tenía diabetes diagnosticada hace 5 años, la rodilla derecha que le dolía desde hacía 10 y una lucidez mental que desmentía absolutamente el estado general de su cuerpo. ¿Cómo estás, mamá? Aquí, mijo. ¿Y tú? Bien, trabajando. ¿Ese trabajo especial que me contaste? Sí. ¿Ya viste lo que dijiste que ibas a ver? Tomás sonrió, que era algo que no hacía con mucha gente, pero que con su madre salía solo. Todavía no, pero ya sé que está ahí. La señora Consuelo hizo un sonido que era mitad aprobación y mitad impaciencia. Tomás, dijo, la rodilla está peor esta semana. Tomás dejó de sonreír. ¿Fuiste al médico? Fui. Dice que hay que operar. Silencio. ¿Cuánto? 45.000 el presupuesto que me dieron, con la rehabilitación más. Tomás miró sus frijoles calentarse en la olla. 45.000 pesos era, en ese momento, aproximadamente la mitad de lo que iba a ganar con el trabajo del Mustang, descontados los materiales. Era también aproximadamente la totalidad de sus ahorros actuales, que existían porque había pasado el último año siendo más disciplinado que nunca con el dinero, sabiendo que la rodilla de su madre iba a necesitar atención tarde o temprano. Lo resolvemos, mamá, dijo. No te preocupes tú. Lo resolvemos, repitió con una firmeza tranquila. Colgó, se quedó mirando los frijoles. Afuera, en la calle de la colonia San Rafael, un perro ladraba a algo. La radio del vecino tocaba música norteña, 45.000 pesos,
2 semanas de trabajo, la rodilla de su madre, el Mustang de Elena. Tomás sirvió sus frijoles y se los comió solo, en silencio, pensando en todas estas cosas sin el drama que otro hombre les hubiera puesto. Así era él, con las preocupaciones encima, pero sin dejarse aplastar por ellas. Como los buenos motores, que cargan el peso sin hacer ruido innecesario. La segunda semana, el trabajo se puso más profundo. Tomás había resuelto el primer problema del motor, el empaque de los balancines, en los primeros 2 días, con piezas que había conseguido en Guadalajara. El tercer y cuarto día los había dedicado a limpiar el sistema de enfriamiento y a preparar el bloque para el reemplazo del cable de tierra, que era la pieza que tardaría más en llegar desde Tijuana. El quinto día, instaló el carburador Holley que había comprado al americano, ajustándolo con la precisión de quien conoce esa pieza específica desde que era niño. Para la segunda semana, el motor empezaba a tener otro aspecto. No el aspecto del motor que no funciona, sino el aspecto del motor que está a punto de funcionar. Tomás lo reconocía como reconocería a una persona que ha estado enferma mucho tiempo y que empieza, despacio, a recuperar el color. Don Armando bajaba al garaje todas las mañanas. A veces se quedaba 1 hora, a veces se quedaba todo el día, sentado en su silla, viendo trabajar a Tomás con esa mezcla de distancia respetuosa y atención absoluta que era el modo en que el viejo miraba las cosas que le importaban. Una mañana, Tomás le preguntó algo que llevaba días pensando en preguntar. Don Armando, ¿usted sabía que su esposa llevaba algo escondido en el auto? Don Armando no respondió de inmediato. Se quedó mirando el Mustang. No, dijo finalmente. Pero ahora que me lo pregunta, Elena era una mujer muy ordenada, muy minuciosa. No hacía las cosas sin razón. Si puso algo ahí, tenía una razón muy clara para hacerlo. ¿Cuándo cree que lo puso? Difícil saberlo. El auto no salía mucho en los últimos años. Una pausa. Si puedo preguntarle, ¿usted cree que tiene que ver con el problema del auto, con los mecánicos que vinieron antes? Tomás dejó la herramienta que tenía en la mano y miró a don Armando con esa directividad que no pedía permiso. Don Armando, dijo, ayer vino al taller de la colonia un hombre. No fue a la hacienda, fue a mi taller. Me dejó un sobre con dinero, 25,000 pesos en efectivo, y una nota que decía que si dejaba el trabajo a medias y decía que era irreparable, me los quedaba. El silencio que siguió fue de un tipo particular, el tipo de silencio que se produce cuando una confirmación llega de un lugar que no esperabas. ¿Y? Dijo don Armando, con voz muy quieta. Le mandé el sobre de vuelta, dijo Tomás. No sé a quién exactamente, porque no había nombre. Mandé a un muchacho del barrio a dejarlo en la dirección del remitente, que era un edificio de oficinas en Querétaro. Don Armando asintió, muy despacio. Ese sobre, dijo, me está diciendo algo sobre la caja que está debajo del auto. Eso mismo pensé yo, dijo Tomás. La relación entre Rodrigo y Tomás se fue construyendo de la manera en que se construyen las cosas que duran, sin prisa, sin declaraciones, en el espacio de los días compartidos y las palabras que se dicen entre trabajo y trabajo. Rodrigo había empezado a pasar las tardes en el garaje. Al principio era curiosidad, la misma curiosidad que le había hecho buscar el mecánico en primer lugar. Luego fue algo diferente. Fue la atracción que ejercen sobre ciertos jóvenes las personas que saben hacer las cosas bien, esa especie de gravitación hacia la competencia genuina, que no depende del marketing ni de la imagen, sino del trabajo visible. Tomás le enseñaba cosas sin parecer que estaba enseñando, que es la mejor manera de enseñar. Mencionaba algo mientras trabajaba. Explicaba un detalle al pasar, respondía preguntas con una paciencia que no era didáctica sino simplemente honesta. Un tarde, mientras Tomás ajustaba el sistema de encendido,
Rodrigo le preguntó algo que le había estado rondando. ¿Cómo aprendió tanto de estos motores viejos? Mi padre, dijo Tomás, sin dejar de trabajar. ¿Él también era mecánico? El mejor que conocí. Una pausa breve. Trabajó 5 años en un taller especializado en motores Ford americanos. De ahí viene todo lo que yo sé sobre estos motores. Cuando era niño, lo veía y lo escuchaba y lo copiaba. Así aprende uno las cosas que de verdad importan. Rodrigo lo pensó un momento. ¿Y si hubiera podido estudiar ingeniería o algo así? Tomás lo miró de reojo. Empecé, dijo. 2 semestres en el poli. Me tuve que salir cuando murió mi padre. ¿Y no lo lamenta? Tomás dejó el desarmador en la charola y miró el motor un momento antes de responder. Lo que lamento de verdad es no haber tenido más tiempo con él, dijo. Lo del estudio, la escuela me hubiera dado un papel. Mi padre me dio el conocimiento. No son la misma cosa, y una vale más que la otra. Rodrigo se quedó callado. Era el tipo de silencio que los jóvenes tienen cuando algo les llega de verdad, cuando algo que escuchan choca con algo que ya pensaban, pero no habían encontrado la forma de decirlo. Mi abuelo dice algo parecido, dijo, finalmente. ¿Sí? ¿Qué dice? Que él preferiría no tener ningún título y tener el carácter de mi abuela a tener todos los títulos del mundo y no tener carácter. Tomás asintió. Su abuelo tiene razón. Rodrigo miró el Mustang. Lo miró como si lo estuviera viendo por primera vez, aunque lo había visto centenares de veces. Miró el azul medianoche, las franjas plateadas, la línea del techo fastback, que era una de las siluetas más elegantes que había producido el siglo XX en acero. Quiero aprender a manejar esto, dijo. Cuando funcione. Lo va a aprender, dijo Tomás. ¿Usted me enseña? Tomás lo miró un momento. Sí, dijo. Si su abuelo está de acuerdo. El cable de tierra llegó de Tijuana el miércoles de la segunda semana, en un paquete enviado por DHL que Tomás fue a recoger a la oficina de la Colonia Centro. Era una pieza de cobre trenzado con terminales de latón, idéntica en especificación a la original del 390 FE del 67, conseguida por el distribuidor de Tijuana de un proveedor en Tucson, Arizona, que tenía un inventario de partes vintage Ford, que era básicamente una biblioteca de la historia industrial americana. Tomás la instaló ese mismo miércoles en la tarde, con don Armando sentado en su silla y Rodrigo de pie junto al cofre abierto, los dos en silencio. El proceso fue minucioso. Tomás retiró el cable corroído con cuidado de no dañar los componentes adyacentes. Limpió los puntos de conexión con un cepillo de alambre y solvente específico. Aplicó un compuesto antioxidante en las terminales antes de instalar el cable nuevo. Todo despacio, todo con precisión, todo con esa calma de quien no tiene apuro, porque sabe exactamente qué está haciendo y sabe que hacerlo bien la primera vez es siempre más eficiente que hacerlo rápido. Cuando terminó, se irguió y miró a don Armando. «Quiero intentar encenderlo», dijo. Don Armando se puso de pie. Rodrigo se apartó del cofre instintivamente. «¿Con la batería vieja?», preguntó Rodrigo. «Con la nueva», dijo Tomás. Señaló una batería nueva que había conectado provisoriamente 2 días antes. «Puse una de transición para poder probar el sistema. La original del 67 no existe, pero conseguí una compatible». Don Armando y Rodrigo intercambiaron una mirada. El viejo asintió con un gesto casi imperceptible, que era el gesto que usaba cuando algo le importaba más de lo que quería mostrar. Tomás cerró el cofre. Abrió la puerta del conductor. Se sentó en el asiento de cuero negro original, con sus 51 años y su overol gris, en el auto de Elena. Tomó la llave que don Armando le había dado el primer día. La puso en el switch. Giró. El motor
390 FE del Ford Mustang Fastback de 1967 despertó, no con una explosión ni con el rugido dramático que tiene en las películas. Lo hizo con la gravedad lenta y profunda que tienen los motores grandes de esa época, con esa vibración que no es ruido, sino presencia, como si el garaje entero hubiera recordado para qué existe. El sonido fue una octava más bajo de lo que cualquiera esperaba, más rico, más lleno, más real que cualquier motor moderno, y llenó el espacio del garaje con una completud que hizo que los tres hombres se quedaran completamente quietos. Don Armando tenía los ojos cerrados. Rodrigo tenía la boca abierta. Tomás escuchó el motor durante 30 segundos, evaluando cada variación del sonido, cada pequeña irregularidad, cada signo de la salud que estaba recuperando. Luego lo apagó. Salió del auto. Miró a don Armando. El viejo tenía los ojos abiertos ahora. Y en esos ojos estaba algo que Tomás reconoció, aunque era la primera vez que lo veía en esa cara específica, el alivio particular de quien ha esperado mucho tiempo que algo perdido regrese. «Elena», dijo don Armando muy bajito, como si el nombre fuera para él solo y lo estuviera diciendo al garaje, al auto, al aire del lugar donde el Mustang había dormido 4 años. Nadie dijo nada. El eco del motor todavía estaba ahí, flotando. Esa noche, después de que Tomás se fue, don Armando se quedó solo en el garaje. Rodrigo lo encontró ahí 2 horas después, cuando bajó a buscar algo que había olvidado, y lo encontró sentado en el banco junto al Mustang, con una copa de coñac en la mano y la mirada puesta en el auto, con esa mezcla de presencia y ausencia que a veces tienen los viejos cuando piensan en los muertos. «Abuelo», dijo Rodrigo suavemente, «ya es tarde». «Lo sé», dijo don Armando sin moverse. Rodrigo entró al garaje y se sentó en la silla de siempre, la que había ocupado durante días mientras veía trabajar a Tomás. «¿Estás pensando en la abuela?» «Siempre», dijo don Armando. Tomó un sorbo del coñac. «Estoy pensando en lo que hay en esa caja. ¿Qué crees que sea? No sé, pero ella lo puso ahí y alguien no quiere que lo encontremos. Esas 2 cosas juntas». Don Armando dejó la frase incompleta. Rodrigo pensó un momento. «¿Cuándo la abrimos?» Don Armando lo miró. «Cuando Tomás termine el auto», dijo. «Un paso a la vez, el auto primero». «¿Por qué importa el orden?» «Porque Elena quería que el auto funcionara», dijo don Armando, con una certeza tranquila que venía de 44 años de conocer a una persona. «Lo demás viene después, en el orden que ella hubiera querido». Rodrigo asintió. Había algo en ese razonamiento, en esa fidelidad al orden implícito de lo que Elena hubiera querido, que le parecía más que simple sentimentalismo. Era una forma de respeto que no necesitaba explicación. Si siguen aquí con nosotros, si esta historia les está llegando al corazón, hagan una cosa. Compartan este video con alguien que necesite escuchar hoy que hay cosas que el dinero no puede comprar, ni el poder puede destruir. Y si están en el canal y todavía no están suscritos, el botón está ahí, y esta historia todavía tiene lo más importante por contar. Tomás pasó los 3 días siguientes terminando los detalles que separaban al Mustang del estado de funcionamiento al estado de restauración completa. El sistema de frenos tenía el líquido viejo que había que cambiar y las mangueras que había que inspeccionar. La dirección necesitaba ajuste. Los neumáticos eran irrecuperables, y Tomás localizó 4 reproducciones modernas del perfil original del 67, con el flanco blanco característico, en una tienda especializada de Guadalajara que mandó por paquetería. El sistema de audio original, un radio AM de la época, no tenía caso intentar hacerlo funcionar y lo preservó tal como estaba, como pieza museográfica.
El interior de cuero negro, que había resistido asombrosamente bien los 40 años que tenía, solo necesitó limpieza profunda y acondicionador de cuero. Fue durante la limpieza del interior cuando Tomás encontró lo segundo. Estaba debajo del tapizado del asiento trasero, en el espacio entre el relleno y el metal del asiento, donde el tapizado se separaba del borde con el tiempo y el calor. Era una bolsa de plástico con cierre hermético, del tipo que se usa para guardar comida, y adentro de la bolsa había un sobre de papel manila, bien cerrado con cinta adhesiva, con la caligrafía cuidadosa de alguien que escribe cuando quiere que lo que escribe dure. En el sobre decía Armando. Tomás lo miró durante un momento largo, sin tocarlo. Luego salió del auto, fue al patio, y le pidió a uno de los empleados de la hacienda que llamara a don Armando. Don Armando bajó en 3 minutos, que era más rápido de lo que el viejo normalmente se movía. «¿Qué pasó?», preguntó desde la entrada del garaje. Tomás lo llevó al asiento trasero del Mustang y le mostró el sobre sin tocarlo. Don Armando se quedó inmóvil durante 5 segundos, luego extendió la mano y tomó el sobre. Lo sostuvo con las 2 manos, con ese cuidado que se le tiene a las cosas que sientes que no vas a poder volver a sostener de la misma manera. Miró la caligrafía. «Es la letra de Elena», dijo. No era una pregunta. «Sí», dijo Tomás, aunque no había manera de que él lo supiera, pero lo dijo de todos modos, porque así lo sentía. Don Armando no abrió el sobre ahí. Lo llevó al estudio, en el segundo piso de la hacienda, donde tenía su escritorio y sus libros, y la fotografía de Elena en la playa de Puerto Vallarta, que era la misma playa donde se habían conocido, 50 años antes, cuando los dos eran jóvenes, y el futuro era una pregunta sin respuesta y no una historia que ya había sucedido. Cerró la puerta del estudio. Estuvo adentro durante 1 hora. Tomás esperó en el garaje, terminando algunos detalles del motor con la calma metódica que le era natural. Rodrigo llegó a los 20 minutos, vio la cara de Tomás y supo que algo había pasado. Tomás le explicó brevemente. Rodrigo escuchó en silencio y luego se sentó en la silla de siempre y esperó también, sin decir nada. Eso fue lo que Elena le había escrito a Armando. No era una carta de amor, aunque estaba escrita con amor en cada línea. Era una carta de información, de advertencia, de lo que Elena había descubierto en los últimos meses de su vida, cuando la enfermedad que iba a matarla le había dado el tiempo paradójico de ver las cosas con más claridad que nunca, porque cuando ya no tienes nada que perder, ves todo lo que otros tienen que ganar. Elena había notado las inconsistencias en los estados de cuenta de Desarrollos Castellanos Fuentes 3 años antes de su muerte. Primero, le parecieron errores. Luego, al revisarlos con más atención, le parecieron otra cosa. Había consultado con una amiga contadora, sin dar nombres, y la amiga le había confirmado lo que sospechaba. Esas inconsistencias, si seguían un patrón, podían ser evidencia de desvío de fondos. Elena había pasado los últimos 8 meses de su vida construyendo ese patrón. En el sobre, junto con la carta, había 6 páginas de notas manuscritas, fechas, montos, nombres de empresas, operaciones, una arquitectura financiera delineada por una mujer que había estudiado contabilidad 45 años antes y que descubrió que ese conocimiento no se oxida, que los principios básicos de cómo funciona el dinero y cómo se puede esconder son los mismos en cualquier época. Elena no le había dicho nada a Armando en vida. No por cobardía, sino por cálculo. Estaba enferma, sabía que iba a morir pronto, y sabía también que si le decía algo a Armando en ese estado, con el dolor y la enfermedad encima, el viejo podía reaccionar de maneras que perjudicaran la evidencia o que lo pusieran en peligro. Necesitaba que lo encontrara cuando estuviera en condiciones de actuar.
y necesitaba que lo encontrara en el auto porque sabía que antes o después Armando lo mandaría a arreglar y que para arreglarlo tendrían que meterse adentro. Al final de la carta, en las últimas 3 líneas, había escrito: «No te enojo con él antes de ver las pruebas completas. El enojo nos ciega. Busca un abogado de confianza, uno que no sea de aquí, y hazlo con calma. Tú siempre fuiste mejor que tu enojo, Armando. Que esta vez tampoco te gane». Don Armando leyó esas 3 líneas 4 veces. Cuando don Armando bajó del estudio, tenía la expresión de un hombre que ha recibido 2 noticias simultáneamente, una devastadora y una que le da la dirección hacia adelante. No lloraba, pero había en su cara algo que Tomás, cuando lo vio entrar al garaje, reconoció como el peso de una confirmación que no querías, pero que necesitabas. Se detuvo frente al Mustang. Lo miró durante un momento. «Tomás», dijo. «Don Armando, gracias». No era el gracias del cliente al proveedor. Era el otro tipo de gracias, el que no tiene precio porque el servicio que agradece tampoco tiene precio. «Usted me contrató para arreglar un motor», dijo Tomás. «Lo único que hice fue el trabajo completo, sin saltarme las partes incómodas». Don Armando lo miró con esa fijeza lenta que era su modo de ver cuando algo le llegaba de verdad. «Hay personas», dijo, «que me ofrecieron dinero para que usted no hiciera exactamente eso. Lo sé. Y decidí que 45,000 pesos de alguien que no quiere que yo trabaje bien valen menos que el trabajo bien hecho. Siempre». Rodrigo, que había escuchado desde su silla, no dijo nada. Pero Tomás notó que algo en la cara del joven había cambiado, de una manera que no era dramática, pero que era real. La caja también la abrieron. Con la ayuda de un cerrajero de San Miguel, un señor de apellido Cisneros, que era el mejor de la ciudad, con las cerraduras viejas, y que abrió el mecanismo oxidado en 20 minutos, con herramientas que parecían sacadas de otro siglo. Lo que había dentro de la caja no era lo que ninguno hubiera esperado, porque ninguno hubiera podido esperarlo. Era un juego completo de llaves. 7 llaves de diferentes tamaños y tipos, numeradas con pequeñas etiquetas de metal. Y debajo de las llaves, un papel doblado en 4. El papel tenía una sola frase, en una letra que no era de Elena, sino del americano que había vendido el auto. «A quien encuentre esto, estas son las llaves del futuro. Las cerraduras están repartidas. La primera está en los registros de la empresa que manejé en México entre 1969 y 1980. Quien quiera que sea usted, si llegó hasta aquí, puede necesitarlas algún día. O no, guárdelas de todos modos». Nadie supo qué quería decir eso. Quizás nunca lo sabrían. Quizás las llaves eran de cosas que ya no existían. Quizás eran el secreto de otra historia, de otra persona, de otra vida que había pasado por ese auto antes de Elena, y que el auto había cargado sin que nadie lo supiera. Don Armando guardó las llaves y el papel en el sobre junto con la carta de Elena. «A veces los misterios», dijo, «no se resuelven todos, y está bien». Al 14º día, Tomás declaró el trabajo terminado. Lo hizo en el garaje, a las 11 de la mañana, con don Armando y Rodrigo presentes como habían estado presentes durante toda la quincena. No lo declaró con fanfarria ni con discurso. Lo declaró de la manera en que Tomás declaraba las cosas, con una economía de palabras que era proporcional a la certeza. «El auto está listo», dijo. Don Armando se puso de pie de la silla. «¿Completamente? El motor funciona. El sistema eléctrico está correcto. Los frenos están bien. La dirección está bien. Los neumáticos son nuevos. El interior está limpio». Una pausa.
El sistema de audio original no lo toqué porque no hay manera de restaurarlo sin piezas que ya no existen, y me pareció que era mejor dejarlo como está que poner algo que no es original. «Bien hecho», dijo don Armando. Fueron afuera, al patio, donde Tomás había movido el Mustang esa mañana. El sol de noviembre en San Miguel de Allende tenía esa calidad particular de los soles del Bajío. Claro, directo, sin la suavidad de los lugares más húmedos, un sol que muestra las cosas exactamente como son. El azul medianoche del Mustang bajo ese sol era, pensó Rodrigo, la cosa más hermosa que había visto en mucho tiempo. Don Armando rodeó el auto despacio, una vuelta completa. Se detuvo en el lado del conductor, puso la mano en el techo y la dejó ahí un momento. «¿Quiere manejarlo?», le preguntó Tomás. «No», dijo don Armando, «no todavía». Miró a Rodrigo. «Tú primero». Rodrigo lo miró. «¿Yo? Es tuyo», dijo don Armando, con esa simpleza que tienen las personas que saben dar las cosas. «Era de tu abuela. Ahora es tuyo. Aprende a manejarlo bien». Rodrigo miró al abuelo. Luego miró el Mustang. Y algo pasó en su cara que era difícil de describir con precisión. Era como si una puerta se abriera de golpe, pero una puerta hacia adentro, no hacia afuera. Como si el joven que había dicho que San Miguel era un museo, que quería irse a donde pasara algo, descubriera en ese momento que las cosas que pasan, las cosas que de verdad importan, no tienen una dirección geográfica específica. Pasan donde las personas que amas han dejado algo de ellas. Pasan donde el trabajo honesto de alguien que sabe lo que hace devuelve a la vida lo que parecía perdido para siempre. «Abuelo», dijo Rodrigo, con una voz que tenía un temblor que no era debilidad, sino algo completamente diferente. «Gracias». Don Armando le puso la mano en el hombro. Solo eso. Solo la mano en el hombro, que en su generación y en su carácter era el equivalente de todo lo que un abrazo puede decir y más. «A Tomás», dijo. «Dale las gracias a Tomás». El licenciado Fuentes tardó 3 semanas en saber lo que había pasado. Lo supo porque su contacto en San Miguel le informó que el Mustang había quedado listo. Eso ya era suficientemente malo. Lo que lo puso realmente pálido fue lo que supo después, a través de otro conducto, que don Armando había contratado a un despacho de abogados de la Ciudad de México, especializado en derecho corporativo y litigios financieros, y que ese despacho había pedido acceso a todos los registros de los últimos 5 años de Desarrollos Castellanos Fuentes. El licenciado Fuentes pasó una noche muy larga en su oficina de cristal y acero, mirando el estacionamiento, pensando en todos los hilos que había tejido con tanto cuidado durante 3 años, y que en este momento se deshilachaban, uno por uno, a la velocidad de los contadores que saben exactamente qué buscar. 2 meses después, el licenciado Edmundo Fuentes Alcántara sería notificado formalmente de que don Armando Castellanos Ríos había iniciado acciones legales en su contra por desvío de fondos, fraude corporativo y uso indebido de la confianza. La documentación que presentó el despacho de la Ciudad de México incluía las 6 páginas de notas de Elena, que habían sido expandidas y verificadas por contadores forenses con acceso a los registros completos de la empresa. Las notas de Elena, escritas a mano en los últimos meses de su vida, resultaron ser el punto de inicio de una investigación que descubrió irregularidades por 32 millones de pesos. La mujer que había muerto sin poder decirle nada a su esposo en vida, le había dejado, escondido en el auto que más quería, la evidencia que necesitaría cuando llegara el momento. Tomás presentó su cuenta 3 días después de entregar el Mustang. La presentó de la manera en que siempre presentaba sus cuentas, en un papel de cuaderno escrito a mano, con el desglose de materiales y mano de obra listado con precisión.
243,000 pesos en total, 7,000 menos del presupuesto original, porque dos de las piezas que había proyectado necesitar resultaron ser innecesarias una vez que entendió el problema completo. Don Armando revisó la cuenta con la misma atención que le prestaba a todo. «Tomás», dijo, «le voy a pagar lo que acordamos, 250,000. La cuenta es 243. Lo sé, los 7,000 de diferencia son del hombre que trabajó bien cuando le ofrecieron dinero para trabajar mal». Hizo una pausa. «Y además de eso, quiero pagarle algo más». Tomás lo miró. «No es necesario. A veces lo necesario y lo correcto no son la misma cosa», dijo don Armando. «Su madre necesita una operación de rodilla». 45,000 pesos, me dijo Rodrigo, que le oyó decir por teléfono. Tomás no respondió de inmediato. «Eso es un asunto mío», dijo finalmente con una calma que costaba. «Sí», concedió don Armando, «es su asunto. Pero usted hizo por mí algo que ningún dinero paga exactamente. Me devolvió el auto de mi esposa y con él me devolvió lo que ella quería que yo supiera». Una pausa. «Si me deja hacerlo, me hace el favor de aceptar que la operación de su madre corre por mi cuenta». El silencio que siguió fue largo. Tomás miraba la cuenta en el papel, la misma caligrafía cuidadosa con que siempre escribía sus cuentas, la misma letra de hombre que aprendió a escribir bien porque su padre le enseñó que escribir bien es otra forma de respetar lo que uno hace. «No sé si su esposa hubiera querido eso», dijo finalmente. «La conocí 44 años», dijo don Armando, con una sonrisa que era la primera sonrisa completa que Tomás le había visto en 2 semanas. Exactamente eso es lo que hubiera querido. El 18 de diciembre, que era el cumpleaños de Rodrigo, don Armando Castellanos Ríos organizó en el patio de la hacienda la reunión más pequeña que jamás había organizado. Él, sus 3 hijos, sus 5 nietos y Tomás. Tomás llegó en su suru gris. Se quedó un poco a la orilla de la reunión familiar, con esa incomodidad discreta del que sabe que no pertenece exactamente ahí, pero que fue invitado con sinceridad, y por eso no puede irse. La esposa de uno de los hijos le puso en la mano un plato de carnitas y un vaso de agua de Jamaica, y él lo tomó con el agradecimiento de quien no está acostumbrado a que lo atiendan. A las 12 del día, don Armando salió al patio con las llaves del Mustang en la mano. Rodrigo lo miró, la familia lo miró, Tomás lo miró. Don Armando le dio las llaves a su nieto sin discurso, que era su estilo, y Rodrigo las tomó con las 2 manos, que no era exactamente su estilo, pero que ese día era el estilo correcto. El Mustang Fastback del 67, azul medianoche, con sus franjas plateadas y sus neumáticos nuevos y su motor 390 FE que cantaba a bajas revoluciones con esa voz profunda y grave que era la voz de una época entera, salió de la hacienda Castellanos por primera vez en 4 años. Lo manejó Rodrigo. Y junto a Rodrigo, en el asiento del copiloto, iba don Armando. Tomás los vio salir desde el patio con el plato de carnitas en la mano y el sol de diciembre en San Miguel de Allende cayéndole en la cara, y sintió algo que no siempre sintió con su trabajo, pero que cuando lo sintió nunca lo olvidó: la satisfacción particular de haber hecho exactamente el trabajo correcto, de la manera correcta, sin saltarse ninguna parte, sin ceder a ninguna de las presiones que le habían pedido que cediera. No era orgullo, exactamente. Era algo más quieto que el orgullo. Era integridad reconociéndose a sí misma. La señora Consuelo Villanueva, viuda de Guerrero, fue operada de la rodilla derecha en enero del año siguiente, en una clínica privada de la Ciudad de México, que don Armando eligió con el mismo cuidado con que elegía todo. La operación salió bien. La rehabilitación duró 3 meses. Al final de esos 3 meses, la señora Consuelo caminaba sin dolor, por primera vez en 10 años, cosa que no podía creer,
y que al principio la confundía, porque el cuerpo sin dolor se siente extraño cuando uno lleva mucho tiempo acostumbrado al dolor. Tomás fue a verla el día que le dieron el alta. La encontró sentada en la cocina del departamento de Tepito, en la misma silla de siempre, con el café en la misma taza de siempre, pero con la pierna estirada y sin la mueca involuntaria que Tomás había aprendido a leer en su cara como un barómetro del dolor. «Mijo», dijo cuando lo vio entrar. «¿Cómo está, mamá?» «Sin dolor», dijo ella, con una sencillez que contenía todo el peso de lo que esas dos palabras significan para quien las ha esperado mucho tiempo. Tomás se sentó frente a ella. La cocina olía a café y a tortillas, y a ese olor específico de los departamentos viejos de la Ciudad de México que no tiene nombre, pero que Tomás identificaba automáticamente con la infancia y con el padre y con el taller y con todas las cosas que forman lo que uno es. Papá hubiera estado contento con este trabajo, dijo Tomás, sin que viniera exactamente de la conversación que habían tenido, pero de otra conversación que llevaban años teniendo en silencio. La señora Consuelo lo miró con esa manera que tienen las madres de mirar a los hijos que ya son viejos, con toda la historia del hijo encima, con todo lo que saben que ese hijo no dice, pero que ellas saben de todos modos. Tu papá, dijo, siempre estuvo contento con tu trabajo, Tomás, desde que tenías 11 años. Rodrigo Castellanos Vidal no se fue a la Ciudad de México ni a Monterrey. No fue una decisión dramática ni un anuncio formal. Fue algo más parecido a lo que pasa cuando uno encuentra el lugar correcto y lo reconoce, que de repente dejar de buscar otro lugar se vuelve la cosa más natural del mundo. Se inscribió en el Tecnológico de San Miguel de Allende para estudiar ingeniería mecatrónica, que era la carrera que más se acercaba a lo que había empezado a querer sin saber que lo quería. Los sábados por la mañana iba al taller de Tomás en la colonia San Rafael, donde aprendía cosas que ninguna escuela le iba a enseñar de la misma manera. El conocimiento que se transmite de mano a mano, de generación a generación, a través del trabajo honesto y el tiempo compartido sobre un motor que no funciona y que poco a poco, con paciencia y con el conocimiento correcto, empieza a funcionar. Don Armando supo de esta nueva rutina de Rodrigo porque en el rancho se sabía todo, y lo supo con la satisfacción tranquila del que ve que algo que sembró sin saber que sembraba está dando fruto. Tomás, le dijo cuando lo llamó para decírselo, mi nieto quiere aprender con usted. Ya está aprendiendo, dijo Tomás. Lo sé. Quiero pedirle que lo siga enseñando. No hay que pedir eso, dijo Tomás. Esas cosas se hacen solas cuando el alumno vale la pena. Y su nieto vale. Don Armando tardó un momento en responder. Tiene usted razón, dijo finalmente. Como casi siempre. El proceso legal contra Edmundo Fuentes Alcántara duró 16 meses. Al final, el licenciado fue condenado a pagar la totalidad de los fondos desviados, más intereses, más las costas del proceso. La sentencia incluyó también la suspensión de su licencia como administrador de empresas por 10 años. No fue a prisión. El sistema tiene sus límites. Pero don Armando no esperaba prisión. Lo que esperaba era exactamente lo que obtuvo, la justicia que Elena había construido para él con sus últimas fuerzas, presentada con cuidado, documentada con precisión, ejecutada con la calma que ella le había pedido que tuviera. Que esta vez tampoco te gane el enojo, le había escrito. Y así fue. 6 meses después de la entrega del Mustang, don Armando Castellanos Ríos hizo una visita al taller de Tomás en la colonia San Rafael. Llegó solo, sin avisar, en la Suburban negra del 2019, que era el único auto moderno de su garaje.
Tomás estaba trabajando en una Aveo con el sistema de frenos fallido cuando oyó la Suburban estacionarse. «Don Armando», dijo, sorprendido pero sin mostrar demasiado la sorpresa. «Buenos días, Tomás». El viejo miró el taller, lo miró con la misma atención con que miraba todo. La lona azul remendada, el piso de cemento, el banco de herramientas perfectamente organizado. «Este local», dijo, «¿lo renta o es suyo?» «Lo rento», dijo Tomás. «¿Cuánto paga?» Tomás lo miró. «9,000 al mes». «¿Y si tuviera un local propio? Uno más grande, con equipo nuevo?» Tomás dejó la herramienta que tenía en la mano. «Don Armando, hay un local en la avenida principal de la colonia industrial», dijo don Armando, con la practicidad directa de quien ha tomado ya la decisión y solo está comunicándola. 300 metros cuadrados. Pertenece a una de mis propiedades. Está vacío. Me gustaría que usted lo tuviera». «No puedo aceptar, Num». «Tomás», dijo don Armando, con una paciencia que no era condescendencia sino respeto. «Usted me dijo una vez que 45,000 pesos de alguien que no quiere que usted trabaje bien valen menos que el trabajo bien hecho. Eso es verdad. Pero también es verdad lo contrario. El apoyo de alguien que quiere que usted trabaje bien, dado sin condiciones, no tiene el mismo peso que el dinero que intenta corromperte. Son cosas completamente diferentes». Hizo una pausa. «Yo quiero que el mejor mecánico que he conocido en mi vida tenga el taller que merece. Eso no es un favor, es justicia». Tomás lo miró durante un momento largo. «¿Y qué quiere a cambio?» «Que cuando mi nieto Rodrigo termine la carrera y quiera trabajar en mecánica, tenga un lugar donde aprender de alguien que le enseñe bien». Fue el trato más simple y más justo que Tomás había hecho nunca. «De acuerdo», dijo. El taller nuevo de Tomás Guerrero Villanueva abrió en mayo del año siguiente, en la colonia industrial de San Miguel de Allende, con un anuncio que decía simplemente «Taller Guerrero. Mecánica general y especialidad en motores clásicos». Tenía 4 elevadores hidráulicos nuevos, un compresor que funcionaba todas las veces, un banco de diagnóstico electrónico para los autos modernos y una sección separada con herramienta específica para motores clásicos americanos. Tenía también, en la pared de la entrada, un cartel escrito a mano que Tomás mismo había puesto ahí. «Aquí hacemos el trabajo completo, sin saltarnos las partes incómodas». Lo que no cambió fue Tomás. Seguía llegando a las 8. Seguía siendo el último en irse. Seguía no cobrando de más y seguía prestando herramienta que no siempre le devolvían. Seguía llevando la radio vieja, ahora puesta en un estante nuevo, tocando canciones de los Yonix y de los Bookies y ocasionalmente algo de Los Ángeles Negros cuando la tarde se ponía de ese color particular que pide esa música. Y seguía teniendo esas manos, manchadas de negro, marcadas por el tiempo, capaces de sentir en el metal lo que ningún diagnóstico computarizado puede sentir. Manos que eran la herencia de un hombre que había muerto demasiado joven y que había dejado en las palmas de su hijo algo que ningún poder, ni ningún dinero, ni ninguna presión había podido quitarle. El conocimiento honesto, el trabajo bien hecho. Las cosas que, al final del día, después de que todo lo demás se acomoda o se desacomoda o pasa o no pasa, son las únicas que de verdad quedan. Si esta historia les llegó, si algo de lo que escucharon hoy les habló de algo que ustedes también conocen, el trabajo honesto, el conocimiento que se hereda de padre a hijo, la dignidad que no se vende aunque te la paguen bien, entonces les pido que la compartan con alguien que trabaja con las manos, con alguien que necesita saber que eso vale, con alguien que conoce a un Tomás, o que es un Tomás, o que quisiera serlo. Dale like si te quedaste hasta el final. Suscríbete si quieres más historias como esta, y nos vemos en la próxima, que ya está casi lista y promete.